Pero bueno, ay, a ver que no me empezó. Ahí está. Bueno, la definición de un traumatismo de cráneo es toda lesión que es causada por, o sea, toda lesión de las estructuras craneales que es causada como consecuencia de un agente físico, ¿sí? O mecánico que viene desde el exterior. Estos son datos de Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos la incidencia es de 900 casos de traumatismo de cráneo por cada 100.000 habitantes. Y el 3% de esos traumatismos, solamente el 3% son graves. Pero es importante saber de que la carga de un traumatismo de cráneo grave es mucha para el sistema de salud porque generalmente quedan con secuelas graves y quedan muy limitados estos pacientes, por lo cual la carga al sistema sanitario es muy importante. Hay 3 picos en los cuales hay mayor incidencia de traumatismo de cráneo entre los 15 y 25 años, generalmente por accidentes automovilísticos o accidentes haciendo ejercicio o deporte. Entre los 35 y 40 años, esto también accidentes laborales o accidentes automovilísticos, y entre los 65 y 70 años son las caídas de su propia altura, pero ya en una persona frágil, así que también hay incidencia de traumatismo de cráneo grave en esta edad. La relación es 3 veces más en hombres que en mujeres y es la primer causa de discapacidad en las personas entre 14 y 45 años. Hay muchas clasificaciones de traumatismo de cráneo. Sí, dependiendo del mecanismo, puede ser abierto o cerrado, ¿sí? Si hay disrupción o no del cráneo. Dependiendo de la gravedad, que se clasifica como leve, moderado o severo. También respecto a qué parte del cráneo está afectada, dependiendo de su morfología, si afecta la bóveda del cráneo o si afecta la base del cráneo. Y dependiendo qué lesión cerebral haya producido, se puede clasificar entre lesiones focales o difusas. Pero lo más importante y lo que nos va a marcar el pronóstico en estos pacientes es la clasificación según su gravedad. ¿Cómo se hace la clasificación de su gravedad? Simplemente haciendo una escala de coma de Glasgow. Entonces, si el paciente se encuentra entre 13 y 15 de Glasgow, es un TEC leve. Pero no hay que quedarse con que un paciente que tiene 13 de Glasgow es un simple traumatismo de cráneo leve, sino que se ha visto de que tiene más mortalidad un paciente que tiene un Glasgow entre 13 y 14 que aquel que tiene entre 14 y 15, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta de que no todo traumatismo de cráneo leve va a tener el mismo pronóstico. En un paciente que está con 13 de Glasgow, uno lo va a tener que dejar monitorizado y va a tener que evaluarlo a ver que este paciente no evolucione hacia un traumatismo de cráneo moderado o incluso grave. Si un paciente tiene un Glasgow entre 9 y 12, va a ser un traumatismo de cráneo moderado. Y si tiene menor a 8 de Glasgow, es un traumatismo de cráneo grave, que es el que, como le digo, tiene alrededor de entre un 40 o 50% de mortalidad, y el resto de esos pacientes, alrededor del 50%, o sea, el 25% del total, va a tener secuelas graves, ¿sí? Secuelas neurológicas graves. Bueno, ¿cómo se produce la lesión en el traumatismo de cráneo grave? Es muy importante clasificar la lesión primaria de la lesión secundaria. La lesión primaria y secundaria existe en todas las patologías neurológicas agudas. Pero en el traumatismo de cráneo grave podemos diferenciar dentro de la lesión primaria, que es la que se produce en el momento en que se produce el trauma, ¿sí? Es la lesión directa secundaria al trauma. Se pueden producir contusiones, se pueden producir hemorragias, el swelling, ¿sí? Que es esa inflamación primaria por ruptura, por lesión neuronal, que también es una lesión primaria, y la lesión axonal difusa, todos son lesiones primarias. Y luego, lo importante acá es la lesión secundaria para todos los neurointensivistas, los que trabajan con neurocríticos, que trabajan con TEC. Lo más importante es la lesión secundaria porque es aquella que nosotros podemos prevenir, que podemos tratar. Entonces, todo nuestro esfuerzo terapéutico va a ser dirigida a esta.
se pueden distinguir dentro de la lesión secundaria la hipertensión intracraniana, que es la más conocida, sí, pero no es la única, hay que saber que existen otras. Las convulsiones, el edema, ¿sí? Que puede ser citotóxico, puede ser vasogénico. La isquemia, que también se puede producir luego de un traumatismo del cráneo. Uno puede tener lesiones isquémicas y no solo por la hipertensión intracraniana. Puede presentarse vasoespasmo, que no es lo más típico, pero se puede encontrar. Y la hidrocefalia, que si bien generalmente no se da dentro de lo agudo, pero puede tener una lesión secundaria por hidrocefalia en un tiempo, un tiempo un poco más prolongado en la internación. Entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza en un paciente que tiene un traumatismo de cráneo grave, que tiene un Glasgow menor a 8? Porque hemos visto pacientes que tienen un hematoma intracerebral secundario a un traumatismo que tiene 30 centímetros cúbicos y el paciente te está saludando y tiene un Glasgow de 15, de 14. Y uno se pregunta, ¿qué diferencia hay con el que tengo, con el mismo hematoma o incluso más pequeño, y este paciente está con 4 de Glasgow? Bueno, lo que caracteriza esto es que esta lesión primaria nos va a proceder que tengamos una pérdida de la autorregulación cerebral. Y no solamente la autorregulación cerebral, sino la vasoreactividad motora. Entonces, si uno no puede regular qué tanto flujo le llega al cerebro, va a haber una disociación entre la tasa metabólica cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, porque no va a poder acoplarlo a las necesidades de ese momento. Entonces, este cerebro va a estar propenso a tener tanto lesiones isquémicas como un edema vasogénico, ¿sí? Entonces, si tenemos, una tensión arterial disminuida sin contar con autorregulación cerebral, vamos a presentar lesiones isquémicas, y si tenemos una hipertensión, un periodo de hipertensión, el paciente está mal sedado, está hipertenso por disconfort, y vamos a tener entonces un aumento del flujo sanguíneo cerebral y vamos a tener hiperemia, y eso nos va a predisponer a tener hipertensión intracraniana. Entonces, lo más importante en estos pacientes es mantener los aportes adecuados de acuerdo a la tasa metabólica cerebral que tengamos en ese momento, un aporte adecuado de oxígeno y de glucosa. Entonces, ¿cómo se puede disregular esto? Se puede disregular porque tengamos un aumento del consumo, que esto se puede producir por convulsiones, ¿sí? Por disconfort, por una sedación o una analgesia inadecuada, o en pacientes que tienen shivering, ¿sí? En el caso que tengan hipotermia o se los trate con hipotermia, estos pacientes pueden tener escalofríos, ¿sí? Temblores que van a llevar a un aumento del consumo. Y también esto puede estar producido por una disminución del flujo sanguíneo cerebral y el delivery de oxígeno al cerebro. Esto puede ser tanto por hipoxia, que no es infrecuente que un paciente que tenga un traumatismo de cráneo también tenga un traumatismo en el tórax, una contusión pulmonar, un edema pulmonar neurogénico, ¿sí? Es muy frecuente de que una patología pulmonar está asociada al traumatismo del cráneo, entonces puede presentar hipoxia. También puede presentar hipotensión, que en estos pacientes también presentan otros traumatismos. Pueden tener lesiones internas, lesiones de órganos sólidos, pueden tener fracturas de miembro, tener una hemorragia activa, y esto puede provocar hipotensión. Estas dos cosas se evidenció de que los pacientes que presentaban hipoxia e hipotensión en el preoperatorio o en la sala de urgencias tenían un 50% más de mortalidad que un paciente que no la presentaba. Después, otras causas de que no haya adecuado delivery de oxígeno es de que haya hipertensión intracraniana. La hipertensión intracraniana aumenta la presión, no puede perfundir bien el cerebro, entonces la lesión por hipertensión intracraniana finalmente también es isquémica y también se puede presentar vasoespasmo. Como ya describió el doctor, sí, hay distintas fases en el traumatismo del cráneo grave, fases hemodinámicas, que hay que tenerlas en cuenta, porque entonces el tratamiento que va a ser dirigido a nuestro paciente no va a ser el mismo a medida de la evolución de la enfermedad. Se evidenció las primeras 24 horas
que hay una oligoemia, o sea, luego del traumatismo de cráneo grave, el paciente al estar en coma hay una disminución del consumo de oxígeno y entonces hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Luego, entre las 24, o sea, entre las 48 y 36 horas, uno va a tener un aumento progresivo de las velocidades, que es una hiperemia, que es secundaria a la pérdida de la autorregulación. Este es el momento de riesgo, porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, y al aumentar el volumen sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneana, ¿sí? En un paciente que no tiene autorregulación cerebral. Y finalmente, después del cuarto día, vamos a tener un paciente que poco a poco, en el caso que tenga una adecuada evolución, que no tenga una lesión secundaria, ¿sí? Que no haya tenido otro hit sobre su cerebro, entonces vamos a tener un retorno a las velocidades normales de manera progresiva. Entonces, la lesión secundaria debido a hipertensión intracraneana, hay que saber primero cuál es el valor normal o el valor esperable que tenemos de presión intracraneana los adultos, ¿sí? Tenemos alrededor de 7 a 15 milímetros de mercurio en supino. Los niños varían según la edad y hay tablas para reconocerlo. Y en cuanto a la definición de hipertensión intracraneana, la Brain Trauma Foundation estableció de que por encima de 22 milímetros de mercurio, eso es hipertensión intracraneana. Por debajo de 22 no se trata, por arriba de 22 se trata. Que eso cuando veamos tratamiento vamos a ver que no es tan rígido como parece. Y después hay que también tener en cuenta que generalmente cuando uno mide presión intracraneana, uno va a estar midiéndolo o intraparenquimatoso o intraventricular. Lo más frecuente que uno está midiendo presión intracraneana invasiva. Entonces esto no censa bien la presión a nivel de el área baja, o sea, en las áreas temporales y frontales bajas. Entonces, si nosotros tenemos lesiones ocupantes de espacio o edema en la región temporal o frontal, hay que tener en cuenta que hay que considerar ya como por lo menos un valor de riesgo que sea mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo es de que un cerebro desarrolla hipertensión intracraneana? Bueno, capaz que están familiarizados con la doctrina de Monroe-Kelly, en la cual se establece de que hay 3 compartimentos dentro del cráneo, ¿sí? Está el parénquima cerebral, está el volumen vascular, que el mayor es el volumen venoso, que es alrededor del 70%, y entre el 3 y el 4% es el volumen arterial, y después está el líquido cefalorraquídeo. Cuando uno presenta, a ver si podés mostrar, bueno, cuando uno presenta una masa, que es en la segunda figura, va a haber mecanismos de compensación. Entonces, lo primero que uno va a tener que va a compensar va a ser el traslado de la sangre venosa hacia el territorio yugular extracraneano y el líquido cefalorraquídeo hacia el canal espinal. Entonces, fácilmente vamos a tener una cierta complacencia para tolerar masas ocupantes de espacio en nuestro cerebro. Cuanto más lento se vaya desarrollando esa masa, más vamos a poder compensarlo. Luego, cuando aumenta en la tercera figura esta masa, ¿sí?, aparecen otro tipo de compensación, que son la deshidratación del parénquima cerebral, menor producción de líquido cefalorraquídeo y mayor drenaje a nivel venoso. Entonces, cualquier masa que supere estos mecanismos de compensación, ya sea porque se instaura rápidamente o porque tiene un volumen demasiado elevado, va a causar un aumento de la presión intracraneana. También hay que tener en cuenta de que hay que clasificar las lesiones cerebrales y tenemos una clasificación que está ampliamente difundida, que es la clasificación de Marshall, la escala de Marshall. Hay que tener en cuenta de que Marshall ha clasificado a las lesiones de tipo difusa o después tenemos las masas evacuables o no evacuables. La lesión difusa es un paciente siempre de traumatismo cráneo grave, o sea, un paciente que está en coma, tiene un Glasgow menor a 8. En la lesión difusa tipo 1 vamos a encontrar una tomografía normal, ¿sí?, sin lesión aparente. En la lesión difusa tipo 2 va a haber lesiones pequeñas
con una línea media que va a estar conservada, que va a ser una desviación menor a 5 milímetros, y las cisternas peritroncales van a estar libres. En la lesión difusa tipo 3, lo que vamos a tener es compresión de las cisternas peritroncales. Esto indica una gran edema, ¿sí? Y un alto riesgo de hipertensión intracraneana con lesión neurológica. Y en la lesión difusa tipo 4, lo que va a haber, va a haber una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros. Entonces, la incidencia de hipertensión intracraneana y la más frecuente es cuando uno tiene una lesión difusa del tipo 4. Y la sigue la lesión difusa de tipo 3. Después, cuando encontramos una masa, vamos a clasificarla en una masa que puede ser evacuable o no evacuable. La que no es evacuable es aquella que no tiene más de 25 centímetros cúbicos de volumen. Entonces, esta tiene riesgo de hipertensión intracraneana. Tiene mayor riesgo de hipertensión intracraneana. Y la masa no evacuable es la que tiene no, me estoy confundiendo. La que no es evacuable es la que es menor a 25 cc y la que es evacuable es la que tiene mayor a 25 cc. Después, como les dije, la hipertensión intracraneana tiene múltiples factores. O sea, piensen cualquier cosa que pueda aumentar o disminuir la complacencia cerebral va a causar hipertensión intracraneana. Entonces, puede haber causas intracraneanas, como puede ser el edema cerebral o una masa ocupante de espacio cerebral. Puede ser vascular por vasodilatación, hiperemia, un aumento del flujo sanguíneo cerebral, que esto puede ser por sepsis, por convulsiones, por hipertermia, ¿sí? Todos estos van a hacer de que haya mayor flujo sanguíneo cerebral. También puede ser venoso por una obstrucción al drenaje venoso, que era uno de nuestros mecanismos compensadores, que puede ser porque tengamos una inadecuada posición de la cabeza o porque tengamos una trombosis, ¿sí? O justamente un paciente que tenga hipertensión pulmonar, que eso ya estaría en la parte extracraneana. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, también puede producir su aumento en la producción o su disminución en la absorción puede provocar hipertensión intracraniana. Finalmente, las causas extracranianas hay que tenerlas en cuenta en nuestros pacientes, sobre todo porque están sedados y son difíciles de identificar. Puede ser, tanto la cavidad intracraniana con la cavidad torácica y la cavidad abdominal se encuentran interconectadas. Entonces, un aumento de la presión intratorácica por un neumotórax o porque lo estamos ventilando con mucho volumen en nuestro paciente o tenemos un seteo con una PIP elevada, ¿sí? Va a hacer de que aumente la presión intratorácica, disminuya el drenaje venoso y eso se refleje en una incapacidad para manejar la hipertensión intracraniana. Y después un aumento en la presión intraabdominal también lo puede causar. Una lesión, ¿sí?, secundaria al trauma, que tenga un sangrado abdominal o porque por la sedación tenga un hilio paralítico en nuestro paciente, va a hacer que también no pueda compensar la hipertensión intracraniana y tengamos una hipertensión intracraniana refractaria. Todo esto se tiene que tener en cuenta antes de tratar al paciente. ¿Cómo produce la hipertensión intracraniana la lesión? Bueno, primero es porque hay un compromiso del flujo sanguíneo cerebral. Cuando tenemos un edema generalizado, va a provocar de que cuando la presión intracraniana supere la TAM, ¿sí?, va a provocar que no llegue adecuado flujo sanguíneo cerebral a nuestro paciente. Y si no, si tenemos una lesión focal, que haya mayor presión en alguno de los compartimentos cerebrales, va a provocarse lesión secundaria de las hernias cerebrales. Bueno, en cuanto a la lesión, como les dije, por hipertensión intracraniana, no es la única. Entonces también tenemos la lesión secundaria por hipoxia cerebral.
Esto nadie lo tiene en cuenta porque es mucho más complicado de interpretar. Yo acá les traigo un algoritmo que, si bien está desarrollado a partir de la PTIO2, sí que es la medición de la presión tisular del tejido cerebral, ¿sí? Nos puede orientar cuando nuestro paciente tiene, por alguna forma de medirlo, porque lo podemos medir ya sea por NIRS, ¿sí? Que uno va a medir la oxigenación por espectroscopía cercana al infrarrojo, o lo puede medir por saturación venosa del yugular. Entonces uno tiene que interpretar por qué nuestro paciente tiene esa hipoxia cerebral. Primero hay que ver que nuestro valor sea real. Todo lo que nosotros midamos a nuestro paciente hay que por lo menos chequear de que no sea un error, ya sea la PIC, la saturación cerebral, la hipoxia cerebral, o un Doppler transcraniano, una vaina de nervio óptico. Hay que checar de que nuestro paciente, ese valor se correlacione con la clínica que tiene. Entonces primero hay que ver si este valor de hipoxia cerebral es real. Después hay que ver si la presión intracraneal está elevada o no. Si la presión intracraneal está elevada, muy probablemente sea que nuestro cerebro tiene hipoxia por un aumento de la presión intracraneana. Si tiene una presión intracraneana que está adecuada, hay que ver que la presión, o sea, la presión de perfusión cerebral, o más que nada la TAM, ¿sí? La TAM no esté muy disminuida, que nuestro paciente no esté hipotenso y que esto sea secundario, o sea, que la hipoxia sea secundaria a esto. Si vemos que está normal, hay que hacer un Doppler o por lo menos ver flujo sanguíneo cerebral. La forma más fácil y no invasiva que tenemos es un Doppler transcraniano. Entonces hay que ver que no haya aumento de la resistencia. Capaz que tenemos un valor normal de PIC, pero ese aumento de PIC es relevante para nuestro paciente, entonces necesita tratamiento de todas formas. Después tenemos las causas sistémicas. Que tengamos una hiperdinamia, ¿sí? Que tengamos hipertensión, hiperflujo, aumento del gasto cardíaco, y esto provoque que haya un shunt, ¿sí? En otros tejidos, que nos provoque que el oxígeno no esté llegando al cerebro. Esto puede ser en un paciente con respuesta inflamatoria sistémica, que tenga sepsis, que tenga una crisis epiléptica, o sea, un estatus no convulsivo, que tenga hipertermia, ¿sí? Y el edema cerebral, que va a hacer de que no difunda bien el oxígeno. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, son las menos evidentes y hay que buscarlas, ¿sí? Suponiendo que tengamos todo esto bien, hay que ver cómo tiene la presión de la PO2, ¿sí? Cómo está el oxígeno en sangre arterial. Capaz que lo que tenemos es un problema pulmonar y nuestro cerebro está sufriendo por un problema pulmonar, entonces hay que aumentar la saturación de oxígeno. Si este problema no lo es, tenemos que ver que tengamos un adecuado transportador, que nuestro paciente no esté anémico, que tenga una hemoglobina que sea mayor a 9. Si es así, es ver si no hay una hipoxia por alta afinidad, ¿sí? Que el P50 que se mide en el estado ácido base no sea menor a 24. Entonces esto nos puede ser de que nuestro paciente tenga alteraciones metabólicas que hagan de que no pueda liberar oxígeno al tejido. La CO2, que aparte la CO2 cuando está baja, aparte de ser de mayor afinidad, o sea, causar una hipoxia por mayor afinidad, nos puede causar vasoconstricción cerebral y hacer isquemia cerebral secundaria a esta vasoconstricción. O ver que el pH esté normal, que no esté hipotérmico nuestro paciente, que todo esto puede causar hipoxia cerebral. Miren todo lo que hay que tener en cuenta para poder valorar y tratar adecuadamente a nuestro paciente cuando uno tiene en cuenta la oxigenación cerebral. Por eso es que mucha gente se centra en la PIC, porque es un número fácil uno cree que es fácil de interpretar, pero hay que interpretar el paciente en todo su conjunto. Es un paciente y no es un cerebro, entonces hay que evaluarlo en su totalidad. ¿Cómo uno se da cuenta qué le pasa al paciente? Bueno, para eso existe el monitoreo multimodal. ¿Para qué nos sirve el monitoreo multimodal? Igual va a haber, o sea, la semana que viene vamos a hablar del monitoreo multimodal específicamente, ¿sí? Pero lo que es nuestra ventana hacia el cerebro. Vamos a ver qué le está pasando al sistema nervioso central.
nos va a poder prevenir, o sea, nos permite prevenir, nos permite detectar y tratar oportunamente los factores que van a predisponer a la lesión secundaria. Hay muchos distintos tipos de exámenes, ¿sí? Hay que monitorizar parámetros neurológicos, parámetros sistémicos, y se puede realizar tanto de manera invasiva como no invasiva y mínimamente invasiva. Como ya mostró el doctor, este es un paciente, ¿sí?, que tratamos en el Hospital Cuyen y tiene muchas cosas. O sea, no es simplemente ver que nuestro paciente tenga una adecuada PIC o que todos los parámetros estén adecuados. Vamos a tener un monitoreo sistémico, ¿sí? Hay que ver cómo está la tensión arterial, hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, la temperatura. A ver si puedo poner el puntero, porque no estoy... A ver, no sé dónde... No, me parece... Bueno, pero acá en este paciente se le está monitorizando la PIC, se le está monitorizando el nivel de sedación mediante un índice biespectral, se le está monitorizando la presión tisular oxígeno, está monitorizando los parámetros sistémicos. El respirador que tiene este paciente está midiendo cómo está la CO2 expirada para ver que este paciente no haga ni hipercapnia ni hipocapnia. O sea, hay que ver el paciente en el momento que está con la clínica que tiene para poder tratarlo adecuadamente. Como les decía, los parámetros sistémicos que hay que tener muy en cuenta son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la sauturometría, la temperatura, ver la frecuencia respiratoria porque nos va con esto vamos a regular el CO2 expirado, un electrocardiograma y ver la diuresis, que esto nos va a hablar cómo está de la parte hemodinámica. En cuanto a los parámetros neuroespecíficos, tenemos muchos y no quiere decir que tengamos que usar todos a la vez, pero es importante conocerlos, ¿sí? Vamos a hablar igual mejor la semana que viene de todo esto. Bueno. En cuanto a la monitorización de la PIC invasiva, hay que saber de que lo bueno de esto es de que vamos a tener un monitoreo continuo. La mayoría de los monitores tienen un registro, entonces vamos a poder tener un pantallazo de las últimas 24 horas de cómo se estuvo comportando la presión intracraniana en las últimas 24 horas. Y también por la morfología de la curva de la presión intracraniana vamos a poder saber si nuestro paciente tiene una complacencia cerebral normal o disminuida o ya la tiene agotada. Entonces es importante tener en cuenta la onda. Y como les decía, la Brain Trauma Foundation estableció como un valor normal es menor a 22. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, hay que tener en cuenta de que esto está planteado en un paciente que llega a la sala de urgencias con un traumatismo de cráneo grave y hay que evaluarlo de cero. Como todo paciente, todo politraumatizado, hay que hacer el ABC. Si no tenemos controlada la vía aérea, si no tenemos una adecuada ventilación, si no tenemos una adecuada circulación, no solamente el paciente va a correr riesgo de vida por esa patología, sino que si sobrevive, vamos a aumentar la lesión neurológica secundaria y vamos a aumentarle la mortalidad. Entonces, siempre primero el ABC. Después, lo más urgente es evaluar si tiene signos inminentes de herniación. Si tiene signos de herniación, hay que tratarlo. Es una urgencia, eso no puede esperar. No podemos esperar a confirmarlo por una tomografía. Hay que tratarlo. Después, ver si tiene este paciente criterio quirúrgico, si tiene una lesión que tiene criterio quirúrgico. Finalmente, hay que ver si no tiene nada para evacuar de urgencia, hay que ver si este paciente requiere de monitoreo invasivo de la PIC y finalmente evaluar cuál es el tratamiento más adecuado para él. En cuanto a los signos de herniación inminente, es un paciente que llega en anisocoria, que tiene pérdida de reflejo oculomotor y se está en coma, ¿sí? Entonces, en estos pacientes hay que ver si estas lesiones son reversibles, a ver si esta anisocoria con un tratamiento agudo de hipertensión intracraniana revierte. ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer hiperventilación, se puede hacer fluidos hipertónicos y se tiene que hacer sedación profunda. Este paciente que está en coma y que no sospecha que tiene hipertensión intracraniana tiene que estar sedado para disminuir el consumo cerebral. Se puede hacer sí,
pero de preferencia se hace todas. O sea, lo sedamos, lo hiperventilamos, ¿sí? De manera moderada, con una C2 menor a 35, y le hacemos alguna solución hipertónica, que puede ser cloruro de sodio hipertónico o manitol a 1 gramo kilodosis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las lesiones intracraneanas en el TEC tienen criterios quirúrgicos bastante específicos. Si nos encontramos en un paciente que tiene un hematoma extradural, si tiene mayor a 30 centímetros cúbicos, tiene que intervenirse sin importar el glasgo. Después, este paciente que tiene un hematoma extradural, solamente se va a tener un manejo médico si el hematoma, o sea, tiene que cumplir todas estas. Si el hematoma es menor a 30 cc, si tiene menor a 15 milímetros de espesor, si hay menos de 5 milímetros de desviación de la línea media y el glasgow es mayor a 8, ¿sí? Y se tiene que hacer un control clínico y un control de tomografía seriadas, o sea, control estricto de glasgow y control con tomografía seriadas. Ante cualquier disminución de glasgow, se tiene que intervenir. Cuando un paciente tiene un hematoma subdural, el tratamiento quirúrgico es tratamiento quirúrgico por más que tenga buen glasgow, si tiene un espesor mayor a 10 milímetros o si tiene mayor a 5 milímetros de desviación de la línea media. Si tiene menor a 10 milímetros de espesor y tiene menor a 5 milímetros de desviación de la línea media, se tiene que intervenir si hay caída, o sea, desde que lo recibimos hay caída de 2 puntos del glasgow, si hay anisocoria o si uno le coloca un catéter de PIC y la PIC es mayor a 20. En todos los pacientes que no sean quirúrgicos y que tengan un glasgow menor a 8, sí o sí tiene que tener monitoreo de PIC, porque el hematoma subdural se asocia a lesiones intraparenquimatosas y a una gran fuerza cinética que recibe el paciente. Entonces es muy probable que desarrolle, asociado a ese hematoma, un edema cerebral. Entonces es muy probable que este paciente finalmente, si tiene hipertensión intracraniana, requiera craniectomía y que no se pueda tratar de manera médica. En cuanto a las lesiones intraparenquimatosas, se tiene que, se intervienen si el paciente tiene deterioro neurológico progresivo que sea atribuible a la lesión. O sea, si uno tiene una lesión de menos de 10 cc y tiene una depresión del sensorio, muy probablemente no sea por la masa. Entonces uno tiene que relacionar el estado de coma con el volumen de la lesión. Si uno presenta una lesión ocupante de espacio y tiene hipertensión intracraneana refractaria, probablemente esa lesión, por más que tenga 10 cc, ¿sí?, esté molestando, y darle espacio a esos 10 cc va a hacer de que uno tenga mayor posibilidad de tratar esa hipertensión intracraneana. Después, si esta lesión causa efectos de masa, se debe intervenir, y en cualquier paciente que tenga un glasgow de 6 a 8, con contusiones mayor a 20 cc y desviación de la línea media mayor a 5 centímetros, y cualquier lesión que tenga mayor de 50 centímetros cúbicos de volumen. En cuanto a las lesiones de fosa posterior, estas son una urgencia, o sea, cualquiera que tenga efecto de masa, que cuando uno tiene efecto de masa, si tiene distorsión o obstrucción del cuarto ventrículo, hay compresión de las cisternas basales, si hay hidrocefalia obstructiva, esto es una urgencia, porque realmente hay muy poco espacio en la fosa posterior. Entonces cualquier efecto de masa, una masa, un edema que aparece de forma aguda, no va a poder compensarse en la fosa posterior, entonces hay que hacer una intervención de urgencia. En cuanto a las fracturas de base de cráneo, estas se tienen que intervenir en cualquier fractura en que que la depresión supera la tabla interna, ¿sí? Y solamente, no son neuroquirúrgicas cuando no superan la tabla interna y
No hay evidencia de lesión de la dura madre, o sea, si hay evidencia de lesión de la dura madre, hay que hacer una duroplastia, entonces se tiene que intervenir. Si hay un hematoma intracraneano significativo, y hay que tratar el hematoma, y de paso hacemos una plástica de la fractura. Si hay depresión mayor a 1 centímetro, por más que no esté desplazada la línea que no esté desplazada la tabla interna, en esto hay que intervenirlos, pero en esto no es porque haya riesgo de hipertensión intracraneana, sino de que el problema es que se asocia a más eventos epilépticos, o sea, que el paciente tenga alteraciones epilépticas posteriores. Si hay lesión del seno frontal, hay que hacer reparación del seno. Si hay una deformación cosmética grosera, si hay signos de infección de la herida, ¿sí? Aunque no lo crean, o sea, esto puede suceder. Han aparecido en nuestro hospital un paciente que después de un golpe en la cabeza viene 3 días después y tiene una meningitis porque realmente tenía lesión de la dura y nunca se enteró. Así que esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno recibe un paciente con un traumatismo de cráneo. Si hay presencia de neumoencéfalo, se tiene que explorar porque es un signo de que no hay indemnidad de la dura madre, y una contaminación grosera de la herida, se tiene que hacer una toaleta. ¿Cómo se maneja inicialmente un traumatismo de cráneo? Les voy a pedir un segundito porque me estoy quedando sin batería, así que ya conecto la compu y seguimos. Bien, ahora sí. Bueno, en cuanto a las medidas generales, básicamente hay que estar normo en todos los parámetros, ¿sí? Un paciente que tiene que tener normoxemia y se tiene que tanto evitar la hiperoxia como la hipoxia, ¿sí? Mantener un paciente en una saturación mayor a 94%. Normocapnia, entre 35 y 45 milímetros de mercurio de CO2. Hay que evitar de todas formas la hipotensión, ¿sí? Tratar de mantener una tensión arterial media arriba de 60. Mantener una normotermia, pero más que nada hay que evitar la hipertermia, o sea, que el paciente no tenga fiebre porque va a ser hiperemia cerebral, entonces va a favorecer la hipertensión intracraneana. Se debe mantener el paciente en una normonatremia entre 135 y 145. La hemoglobina tiene que ser mayor a 7, como les dije, es el transportador y es el que va a proveer de oxígeno al cerebro. Y tiene que estar una normoglucemia entre 140 y 180, no tiene que estar un control muy estricto porque la hipoglucemia va a hacer más daño cerebral. Y el láctico menor a 2 milimoles de litro hace referencia a que hay que controlar que nuestro paciente no esté en shock. Entonces se tiene que hacer una adecuada reanimación con fluidos y en esto va a depender la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de PIC? Bueno, la Brain Trauma Foundation tiene una guía bastante estricta en quiénes tenemos que colocarle sensor de PIC. Esto es indicación de PIC invasiva. Y es en los pacientes que persistan con un Glasgow menor a 8 luego de que se lo haya reanimado. O sea, este paciente tiene que estar compensado hemodinámicamente. No podemos definir que este paciente que está con 60-30 de tensión arterial y tiene un sangrado activo, le ponemos un PIC porque seguro es por hipertensión intracraneana. No, probablemente sea por inestabilidad hemodinámica que tenga este sensor y este Glasgow. Y que tenga una tomografía normal sin criterio quirúrgico, o sea, que tenga hematomas, contusiones, que tenga alteraciones en las cisternas peritroncales. A estos pacientes se le debe colocar un sensor de PIC para poder hacer un adecuado manejo de la presión intracraneana. Y también indica que esto es a muchos de los otros pacientes que no tienen lesiones en la tomografía, es que son para los pacientes que tienen 1 o 2 de Marshall y que tengan dos de las siguientes, o sea, que tengan una edad mayor a 40 años
o postura de decorticación o inestabilidad hemodinámica. ¿Esto por qué? Es porque es un paciente que probablemente por su estado actual necesite sedación, ¿sí? No va a proteger la vía aérea, o por inestabilidad hemodinámica va a tener mucho consumo de oxígeno, entonces hay que sedarlo, hay que ventilarlo. Entonces estos pacientes no vamos a poder hacerle valoración neurológica y sugieren hacer un monitoreo continuo de la presión intracraniana. Pero como habrán escuchado, está el BESTRIP Trial, ¿sí? Que es un estudio que se realizó en 2012, que fue publicado en 2012, en el cual dice que aquellos pacientes que se lo monitorizaba con tomografía tenían la misma mortalidad, ¿sí? No, o sea, no había mayor mortalidad que aquellos que se los monitorizaba con PIC invasiva. Sí, vieron de que se usaban muchas más medidas antiedema en pacientes en que solamente se los monitorizaba con tomografía, porque ante cualquier cambio clínico ya se hacían soluciones hipertónicas. Pero ¿qué pasa? Estuve presente en charlas que dieron Randall Chestnut. Entonces ellos lo que refieren es de que hicimos este estudio, pero teníamos un protocolo, o sea, monitorizábamos al paciente, nos fijábamos estrictamente si este paciente tenía cambios clínicos. Ante cualquier cambio clínico también hacíamos una nueva tomografía. Si el paciente tenía signos en la tomografía, que es una forma de monitorizar la PIC, de presión intracraniana elevada, como cisternas comprimidas, desviación en la línea media, ellos ya instauraban medidas antiedema para hacer tratamiento empírico de la presión intracraniana, de la hipertensión intracraniana. Pero ahora tenemos nuevas herramientas, o sea, desde 2012 hasta acá, de 2016 que salieron las guías de Brain Trauma Foundation, tenemos nuevas herramientas y podemos medir la presión intracraniana de manera no invasiva y no tenemos que hacerlo por estimativos o por hallazgos clínicos, que cuando ya vemos hallazgos clínicos es porque ya hay lesión neurológica, ya ese cerebro está sufriendo. Y lo que tenemos acá, lo que les quiero mostrar, esto es una vaina de nervio óptico que se puede medir con cualquier ultrasonógrafo, cualquier ecógrafo, y vamos a tener un acercamiento si nuestro paciente tiene o no tiene hipertensión intracraniana, o incluso ver cómo se va comportando en el tiempo. Le medimos a la mañana la vaina de nervio óptico, se la medimos a la tarde y si viene aumentando, y este paciente tiene hipertensión intracraniana. También tenemos que se puede hacer al pie de la cama el Doppler transcraniano, que nos va a hacer un acercamiento del flujo sanguíneo cerebral. Vamos a ver las velocidades del flujo sanguíneo cerebral y vamos a ver si este paciente tiene hiperemia, si tiene oligoemia, si tiene un aumento de las resistencias que uno puede atribuir por hipertensión intracraniana, o también puede atribuirlo porque este paciente tiene hipocapnia y está provocando sufrimiento cerebral, esta hipocapnia. Entonces, con elementos no invasivos podemos tener un acercamiento bastante importante de qué le está pasando a nuestro paciente en esta etapa aguda del trauma encefalocraniano y guiar un poco mejor nuestro tratamiento y no simplemente por la clínica. Básicamente hay que medir presión intracraniana con lo que tenemos a mano y no siempre es un catéter de PIC. En cuanto al manejo inicial de los pacientes, se estableció de que se puede utilizar profilaxis anticomicial. Lo ideal es el monitoreo electroencefalográfico continuo. Si no lo disponemos, se debe hacer profilaxis anticomicial. Lo que indican las guías es hacer fenitoína, que se debe hacer carga y luego se debe hacer mantenimiento. También se puede utilizar levetiracetam, ¿sí? Que es menos tóxico. Y en cuanto al tratamiento específico de la hipertensión intracraniana, hay distintos approaches que se dieron a lo largo de la historia. Este es el protocolo de Land, que hasta ahora solamente se usa en el Instituto de Land, en el cual establecían de que siempre hay
siempre está abolida la autorregulación cerebral. Entonces estos pacientes lo mantenían hipotensos y le aumentaban el potencial osmótico, ¿sí? a nivel tisular, y los mantenían hemoconcentrados, a nivel vascular, y los mantenían hemoconcentrados para que no haya tanta extravasación de líquido y no provoque tanto edema cerebral. Por otro lado, no sé si habrán escuchado, el protocolo de Rosner, en el cual establecía que siempre la autorregulación, algo de la autorregulación cerebral, se encontraba indemne, ¿sí? Esto es de donde nace el protocolo basado en PPC, ¿sí? En presión de perfusión cerebral. Entonces decía que los pacientes había que hipertensarlos para compensar la hipertensión intracraneana. Pero finalmente esto no se ha demostrado de que no es así. Y finalmente está el tratamiento escalonado, que esto lo hemos visto incluso en una nueva guía que salió en 2019, también se establecen los 3 escalones de tratamiento. Bueno, como yo les decía, el protocolo de LAMP no se usa, la terapia de Rosner, como les expliqué, siempre establece de que hay algo de autorregulación, pero los pacientes realmente no se comportan de esa forma. Y finalmente el tratamiento escalonado, que es lo que más está difundido, establece distintos escalones de tratamiento. En realidad, lo primero es el escalón 0, que son las medidas generales, que es lo que ya había mencionado previamente. En el segundo escalón se encuentra la osmoterapia. El paciente se le pueden hacer soluciones hipertónicas. Y también se le puede hacer en este momento hiperventilación, ¿sí? Moderada. Después, en el tercer escalón, encontramos ya que podemos sedarlo, ¿sí? Con barbitúricos, o podemos elegir hacer cranectomía en segundo tiempo. La cranectomía en segundo tiempo realmente demostró de que no mejora levemente la mortalidad, pero no mejora los resultados. O sea, en la cranectomía se mueren menos, pero tienen mayor secuela neurológica. Entonces, realmente hay que decidir bien si a estos pacientes se les va a establecer una cranectomía en segundo tiempo. Y también se puede considerar en esta tercera etapa la hipotermia, pero realmente no ha tenido buenos resultados en traumatismo de cráneo. En cuanto a la osmoterapia, ¿cuál es el efecto que queremos provocar con esto? Es generar un gradiente osmótico entre el intersticio y el plasma. Y también lo que hace es mejorar las propiedades rheológicas del plasma. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y al aumentar el flujo sanguíneo cerebral, si tenemos autorregulación conservada, va a provocar vasoconstricción, disminuyendo el volumen sanguíneo cerebral, y por esto, al disminuir el volumen sanguíneo cerebral, disminuimos la PIC. ¿Cuáles soluciones hipertónicas, soluciones hiperosmolares tenemos? Podemos tener el manitol, ¿sí? Que se debe establecer una dosis, ¿sí? De 0,25 a 1 gramo kilodosis, y el efecto dura entre 2 y 12 horas. ¿Cuánto es, para que se hagan una idea de cuánto es 1 gramo kilodosis en estos pacientes? En un paciente de 75 kilos es 500 mililitros de manitol, no es 100 mililitros, no es 200, no es medio sachet, es 500, ¿sí? Así que si uno quiere tener un adecuado efecto osmótico, tiene que darle la dosis adecuada. El manitol actúa mucho mejor si la autorregulación está conservada y la barrera hematoencefálica está indemne, porque si tenemos lesión de la barrera hematoencefálica, puede haber extravasación de manitol y después hacer un edema o una hipertensión intracraneana de rebote al suspenderlo. Entonces esto hay que tener en cuenta cuando hay gran daño cerebral. Como efectos adversos puede provocar hiperosmolaridad, ¿sí? Hipernatremia, falla renal, hipovolemia por producir diuresis osmótica y el efecto rebote que ya les mencioné previamente. En cuanto a las soluciones salinas hiperosmolares, lo que tienen es un gran gradiente osmótico y han tenido mayor duración de su efecto osmótico, duran alrededor de 18 y 24 horas. Aún si tenemos trastornos de la autorregulación, son útiles
Y contamos con soluciones que van entre 3,5 y 23%, ¿sí?, de cloruro de sodio. Hay que saber también de que las soluciones salinas hiperosmolares solamente son efectivas si tenemos un sodio en el límite inferior. Si tenemos ya hipernatremia, la solución salina no va a generar ese granito osmótico que queremos y nos va a provocar más hipernatremia y vamos a tener mayor alteraciones a nivel cerebral. Así que hay que tener en cuenta el sodio sérico antes de iniciar este tipo de tratamiento. Como les dije, efectos adversos, hipernatremia, estados hiperosmolares que puede provocar edema pulmonar. En cuanto a la hiperventilación, es una adecuada terapia de rescate, ¿sí? Uno no la puede mantener por más de 2 horas porque ya se producen mecanismos compensadores que van a hacer que esta hiperventilación ya no haga efecto en nuestro cerebro. El mayor problema, ¿sí?, de la hipocapnia es de que va a provocar una vasoconstricción cerebral. Hay una disminución de 4 mililitros de flujo sanguíneo cerebral por cada milímetro de mercurio de CO2 que uno disminuye. Entonces va a ser una disminución del flujo sanguíneo cerebral que no va a estar acoplada a la tasa metabólica cerebral. Va a ser muy efectivo para disminuir la PIC, porque va a disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Pero el riesgo de isquemia es muy importante. Entonces, siempre que uno haga hiperventilación, hay que medir de alguna forma la oxigenación cerebral, o con un golfo de la yugular, o vamos a medir saturación por NIRS, o vamos a medir con un catéter de PTO2 si necesitamos un catéter de PIC también. Pero siempre tenemos que medir cómo está la tasa metabólica cerebral de oxígeno o la oxigenación cerebral si vamos a hacer hipocapnia, hiperventilación. En cuanto a los barbitúricos, son terapia de rescate. Es un paciente que tiene hipertensión intracraniana refractaria en el cual lo vamos a usar. Son muy efectivos disminuyendo la tasa metabólica cerebral de oxígeno. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral acoplado a esta disminución de la tasa metabólica. Es un neuroprotector porque produce una menor producción de radicales libres porque hay menos metabolismo cerebral, pero hay que monitorizar de alguna forma la profundidad de la sedación porque hay riesgo de que tengamos toxicidad por barbitúricos. Entonces se debe monitorizar ya sea con electroencefalograma o ver la profundidad de sedación con un BIS, con un índice biespectral. Y el objetivo es lograr ondas delta, ¿sí? Y ya no tanto se está buscando de que tengamos burst suppressions. Entonces, uno tiene que tener un paciente en sedación profunda y no completamente abolida la transmisión cerebral. Los efectos adversos son muchos, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que puede provocar hipotensión, puede provocar bradicardia, puede provocar arritmias. La hipotermia es muy frecuente y lo más importante es que produce inmunodepresión y al provocar hipotermia también es muy difícil detectar si estos pacientes tienen una complicación séptica o no. Entonces, realmente los barbitúricos son una terapia de rescate. Como yo les dije, hablé de protocolos, tenemos el protocolo escalonado, tenemos el protocolo de Land, el de Rosner, ¿sí? Y todos son bastante rígidos, es decir, si pasa esto, seguimos con esto, si pasa esto, seguimos con lo otro, y siempre midiendo solamente presión intracraniana. Entonces, lo que sería más adecuado para estos pacientes, porque son pacientes muy diversos, muy heterogéneos. O sea, el traumatismo del cráneo puede tener un hematoma, puede tener una contusión, puede tener edema, puede tener isquemia por compromiso de algún vaso intracraniano, puede ser una herida de arma de fuego cerebral. Entonces tenemos pacientes muy heterogéneos, entonces hay que elegir bien qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, lo más adecuado es que monitoricemos qué le pasa a este cerebro para poder elegir el mejor tratamiento. Y cada vez que uno quiera escalonar hacia un tratamiento, ¿sí?, o cambiar la estrategia porque nuestro paciente persiste con hipertensión intracraniana o persiste con hipoflujo cerebral o hiperemia cerebral, tenemos que elegir
el tratamiento y también hacer una revisión de cero de qué es lo que le está pasando. Hay que siempre buscar de que no haya una nueva causa neuroquirúrgica, porque a lo mejor tenemos un paciente que le evacuaron un hematoma subdural y vemos que tiene hipertensión intracraniana y decimos qué está pasando y tiene el hematoma extradural contralateral. Hay que ver que capaz que una contusión pequeña evoluciona y se hace un hematoma mucho mayor. Entonces, generalmente las lesiones de un traumatismo de cráneo que ingresa tienen lesiones que evolucionan y empeoran en las siguientes 24 horas. Después hay que asegurar que el paciente esté adecuadamente analgesiado y sedado, porque también puede ser que capaz que tiene un bloqueante neuromuscular y el paciente está con dolor y por eso tiene hipertensión intracraniana. Hay que ver que tenga una adecuada analgesia y sedación. Hay que ver que no tenga disconfort, ver que esté adecuadamente posicionado en la cama, capaz que tiene fracturas y necesita tratamiento para el dolor. Descartar las causas intracranianas y extracranianas. Capaz que el paciente tiene un neumotórax y eso nos está haciendo que tenga hipertensión intracraniana, o tiene hipoxia y eso nos causa mayor isquemia, mayor hipoflujo. Entonces, hay que ver las causas extracranianas también. Y después, ¿cuál es la causa de nuestro edema? Va a diferir nuestro tratamiento a qué vamos orientados. Si tenemos un swelling, podemos usar medidas soluciones hiperosmolares. Si tenemos un edema citotóxico, ¿sí? También podemos usar manitol, que es muy efectivo. Si tenemos un edema vasogénico, podemos hacer una sedación mayor para disminuir el flujo sanguíneo cerebral, o podemos usar propofol, que causa vasoconstricción cerebral, como bien dijo el doctor Camputaro, y ver, de ser posible, cómo está el flujo sanguíneo cerebral de nuestro paciente. ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Y este aumento o disminución, ¿está acoplado a nuestra tasa de consumo? Porque también puede ser que tengamos hiperemia, eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, pero en realidad lo que estamos teniendo es una anemia. Capaz que el paciente sangró y realmente tiene menos contenido de oxígeno su sangre y necesita más volumen. Y simplemente corrigiendo la anemia tenemos un mayor control de la presión intracraneal. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Gracias, Romina. José Martín nos dice que presentó un algoritmo español para manejo del trauma de cráneo, los pacientes que requieren neuromonitoreo invasivo. ¿Se sugiere usar 2 catéteres al mismo tiempo? 2 catéteres. y catéter PIC. En realidad, la PTIO2 viene con un único tornillo, ¿sí? Que viene con un adaptador, entonces en un mismo orificio de trépano puede meter un catéter que va a llevar la fibra para medición de PIC y la fibra para PTIO2. O sea, es en un mismo catéter. Genial. ¿Tratamiento antibiótico profiláctico en neumoencéfalo, sí o no? No se utiliza. Se demostró que tanto en fracturas abiertas, ¿sí? O neumoencéfalo, lo que provoca es mayor selección de la flora y después tenés igualmente la meningitis, pero con gérmenes más resistentes. Excelente. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ahora desactivo que puedan abrir el micrófono, esperen. Así. Ahora está, si alguien quiere hacer alguna pregunta, el micrófono. Gracias. Perdonen que los muteo a todos porque de pronto se activa sin querer y hacen barullo. Pero bueno. Para fractura expuesta hay que hacer una toilette, ¿sí? O sea, si uno tiene ruptura de la dura madre, tiene que ir a quirófano, tiene que ir a exploración, tiene que hacerse toilette y se hace la profilaxis prequirúrgica solamente, no necesita hacer una profilaxis prolongada. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Romina. No es nada, espero que se haya entendido todo.